Buenas tardes. Esta presentación es un resumen sobre el reporte del Estado comunitario del Plan Integral del Condado de Comanche. En esta presentación vamos a cubrir temas de demográficas, el transporte, la economía, el sector urbano, el medio ambiente, las vulnerabilidades de riesgo y las instalaciones comunitarias. Durante la presentación, hay unas preguntas que queremos que consideren. La primera, si nuestra data concuerda con sus experiencias. La segunda, ¿cuáles cosas son oportunidades o preocupaciones importantes? Tercera, ¿qué indica esta información sobre lo que el condado debe priorizar? Cuarta, ¿cuáles son los huecos en la data y sobre cuáles temas quieres aprender más? Recuerden que este proceso donde queremos establecer metas indica que queremos mejorar el condado y no es negativo, es una oportunidad. Y queremos su comentario sobre la data y nuestra presentación. Primeramente, vamos a comenzar con la población. La población del condado era estimado ser aproximadamente 14,000 personas en 2019, incluyendo 4,200 en la ciudad de Comanche, 2,200 en De León y 500 en Castine. Proporcionalmente, la población actual representa la mitad de su máximo histórico alrededor del año 1920. En las décadas al mitad del siglo XX hubo una bajada poblacional marcada que solo se recuperó hacia el fin del siglo. En las últimas 2 décadas, la población ha bajado suavemente. Durante la gran parte de su historia, la ciudad de Comanche ha mantenido doble la población de León, pero en un punto, 1920, tenían poblaciones semejantes. En su región, el condado de Comanche es uno de los condados más pequeños, al lado de dos centros regionales de Brownwood y Stephenville, los cuales son ubicados en los condados de Brown y de Erath. Esos dos condados, Brown y Erath, tenían poblaciones semejantes en 2010. El condado de Brown tenía más gente en 2010, pero se proyecta que su población va a disminuir en el futuro. Y puede ser que el condado de Erath ya tiene más residentes hoy en día. El condado de Erath es proyectado aumentar su población 35% entre 2010 a 2050. En ese mismo tiempo, de 2010 a 2050, se proyecta que la población del condado de Comanche va a disminuir 36%. Estas tendencias reflejan como diferencias entre áreas rurales y centros regionales como Stephenville son aumentando hoy en día. Hay un equilibrio a las tendencias poblacionales del condado de Comanche. Acerca de un cuarto de la población tiene más de 65 años y un cuarto tienen menos de 18 años, dejando aproximadamente la mitad de la población a ser de una edad para trabajar. Pero la mayoría de la gente de una edad para trabajar tienen más de 45 años y ya son acercando el fin de sus años trabajadores. En el condado, la población es más vieja que los promedios estatales. Esta tendencia va a continuar, como se puede notar en el gráfico a la derecha, que muestra el porcentaje de personas en el condado de alguna edad. El gráfico a la izquierda muestra la cantidad de hombres y mujeres en cada grupo de edad. La distribución de edad se asemeja a las tendencias nacionales. Por ejemplo, hay más personas que tienen entre
50 y 70 años que en las siguientes generaciones. Pero cabe notar que la población de hombres de 15 a 20 años excede tendencias regionales. Puede ser que este punto de data viene de la estructura laboral de la economía agricultora, donde puede ser que muchos hombres jóvenes vienen al condado para trabajar. Históricamente, durante el siglo XX, la población del condado de Comanche ha sido predominante personas blancas no hispanas. En 2010, personas blancas no hispanas representaron 72.6% de la población y hoy en día son 68.1, perdón. En los últimos años, la población hispana ha crecido significativamente. En 2010, hispanos eran aproximadamente un cuarto de la población del condado y se proyecta que van a ser 40% en 2050. El crecimiento de la población hispana conforma con tendencias estatales y nacionales. El condado se aleja de otras tendencias poblacionales estatales en que tiene poblaciones muy pequeñas de afroamericanos, asiáticos y los de otras razas. Ahora vamos a hablar un poco sobre datos económicos. La tasa de pobreza del condado es un poco más alto en el condado que el promedio estatal. 16.2 en el condado, 15.5 en el estado. Y es más alto en las ciudades de Comanche y de León que en las zonas rurales del condado. Antes de la pandemia COVID-19, la tasa de pobreza ha disminuido lentamente desde la Gran Depresión. El condado de Comanche tiene una población más vieja que los niveles estatales, con más personas jubiladas. A causa de su distribución de edades, participación laboral es más baja que el promedio estatal, 53.9% en el condado, 64.6% en Texas. Comparado con las grandes ciudades de Texas, hay menos personas en el condado de Comanche que matricularon a universidad, pero más que graduaron de secundaria. 55% de los trabajadores en el condado de Comanche son asalariados. De ese 55% de trabajadores, 45% se encuentran en la ciudad de Comanche y 18% en De León. La industria principal del condado es agricultura y representa más de 20% de todos los empleos en el condado. Además de agricultura, hay 3 sectores que, cada uno, representan más de 10% del número total de empleos en el condado. Las 3 son educación, salud y venta al por menor. El gráfico a la derecha demuestra que salarios promedios en el condado son menores que promedios estatales. Hoy en día, una tendencia económica importante es que el nivel de especialización está aumentando. Los sectores principales de agricultura y educación han crecido más rápidos al nivel del condado que al nivel estatal. Pero al mismo tiempo, los sectores de construcción y de asistencia médica han crecido al nivel más bajo que al nivel estatal. Los sectores de construcción y de asistencia médica han crecido al nivel estatal, pero al mismo tiempo han perdido empleos al nivel del condado. En el sector de agricultura, la cosecha y el procesamiento de frutas y legumbres es la industria más grande.
La tasa de crecimiento de empleo en el condado es atrasado comparado con las tendencias al nivel estatal. Antes del pandemia COVID-19, la tasa de crecimiento de empleo ha recuperado después de tocar fondo en 2016. Según las encuestas realizadas por agentes inmobiliarios locales, la oferta de trabajo es un área en que la población del condado muestra satisfacción bajo. Un porcentaje importante de los residentes del condado viajan diariamente al área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Eso es lo que muestra el gráfico a la derecha. En los últimos años, la industria de agricultura ha consolidado, resultando en menos haciendas de mayor tamaño. Un factor influyente en esta tendencia es que 44% de agricultores tienen más de 65 años y son de una edad para jubilarse. El tamaño promedio de una hacienda en el condado de Comanche es 341 acres. 97% de las haciendas son propiedades familiares, pero solo 19% de las haciendas en el condado contratan mano de obra. 73% de las haciendas tienen acceso al Internet. Y la ganadería es el sector más rentable de agricultura y la industria láctea es 70% del sector de agricultura. Y ahora vamos a hablar sobre el sector inmobiliario. También puede ser que conoces el nombre sector urbana. Hablamos sobre viviendas. Las tendencias de las fechas de construcción y tipos de vivienda son diferentes en el condado de Comanche a las tendencias de Texas. La oferta de viviendas en el condado es de mayor edad y comprende más viviendas unifamiliares y más casas prefabricadas o móviles a los niveles estatales. Por ejemplo, en el condado de Comanche, 75% de viviendas son unifamiliares, pero en Texas son 67.8%. También en el condado, 21% de viviendas son casas móviles o prefabricadas, pero en el estado solo son 7.2%. La cantidad de personas por hogar es menos en el condado que el promedio estatal. Un mayor porcentaje de residentes son dueños, con solo 36% de dueños teniendo una hipoteca. Este porcentaje es menor comparado con áreas urbanas. Los datos que tenemos no desglosan estas cifras, pero se supone que hay más dueños que ya saldaron su deuda y que un porcentaje adicional compraron sus propiedades mediante otros métodos de financiamiento, como alquilar hasta pagar el importe total. Otra diferencia importante es el hecho que 25% de los arrendatarios no pagan una renta. Esto tal vez se debe a la agricultura y la práctica de ofrecer alojamiento como parte de un contrato. Es importante notar que la tasa de vacancia de viviendas en el condado es 28.4%, bastante más que el nivel estatal, que es 11.3%. Esto se explica en parte por la cantidad de propiedades de temporada en el condado. Aquí los dos gráficos muestran gastos medianos por vivienda y el otro muestra porcentaje de ingresos gastados en la renta. Lo que puedes ver
sobre valores de viviendas, hipotecas y alquileres es que los niveles en el condado son inferiores a los promedios estatales. Sin embargo, aproximadamente 25% de las viviendas pagan más de 35% de sus ingresos mensuales en alquiler. Pagar más de 30% de los ingresos en la renta representa una carga pesada a las finanzas familiares y mayor riesgo de inestabilidad de vivienda. El 25% de los hogares en esta situación es menor que niveles estatales, pero muestra que hay una población grande que tiene dificultad solo sobrevivir en el condado. Ahora, en esta diapositiva vamos a discutir los aspectos ambientales del condado de Comanche. El condado de Comanche se encuentra en la región de Cross Timbers, que se caracteriza por condiciones secas de 25 a 35 pulgadas de lluvia anual, un paisaje de bajos racimos de árboles que están dominados por robles vivos y de post oak. La mayoría del condado está dominada por especies arboreadas como el pecano y los sicomoros. Sin embargo, esta región tiene 17 especies amenazadas en peligro de extinción. El mapa de la derecha es el mapa de la cubierta de la tierra del condado de Comanche del año 2016. Los datos de cobertura del 2016 son los últimos datos disponibles. La cubierta de la tierra muestra usos de la tierra tales como las áreas desarrolladas, humedales, aguas abiertas, bosques y más. Este mapa se puede utilizar para determinar la distribución de los hábitats naturales para ayudar en la planificación integral. También puede ayudar a los responsables de la ciudad, del condado de Comanche, que toma decisiones a tomar mejores decisiones sobre el uso de la tierra en áreas particulares. Dado que el condado de Comanche es una área geográfica grande, es difícil ver los patrones de color en el mapa. En el condado de Comanche hay más colores marrones y verdes que clasifica la vegetación. En general, el condado está compuesto por 88.3% de arbustos, de bosques, cultivos y humedales. De la vegetación, el 34.4% del condado es pastizales y 1.94% es hecho de agua. Solo 2.7% del condado es urbana. A continuación, exploraremos las vulnerabilidades de peligros en el condado de Comanche. El condado ha tenido una serie de eventos disruptivos desde 1989. El condado de Comanche ha experimentado con 18 declaraciones de desastre mayor o de emergencia. El condado ha declarado 5 tormentas severas, 3 inundaciones graves, una sequía, 3 incendios mayores, 3 huracanes y recientemente una pandemia biológica. Estos mapas muestran la planicie de inundación para la ciudad de Comanche y de León. No se disponían los datos sobre los planicies de la inundación de todo el condado. Pudimos obtener estos dos mapas de un plan de mitigación de riesgo del Consejo de Gobierno de Texas Central Occidental. La planicie de inundación informa a la comunidad sobre los riesgos de inundaciones locales en la área. Las zonas azules en los dos mapas se consideran como lugares de alto riesgo de la inundación y los servicios de emergencia. Y esta información es valiosa para los locales de planificación y los servicios de emergencia. Además, el plan de mitigación y peligro reportó 10 eventos de inundación en el condado desde 1993 hasta el 2010, que causaron muchas muertes, lesiones y más de 11,000 millones en daños de la propiedad. En este mapa muestra la densidad de ignición de incendios. La densidad de ignición de incendios forestales es la probabilidad de un incendio forestal que se inicie en función de la ignición histórico.
La mayoría de los incendios de Texas son causados por humanos y producen un espacial repetible de incendios a lo largo del tiempo. Este patrón identifica las áreas donde los incendios forestales son más propensos a incendiarse y los esfuerzos de prevención pueden planificarse en consecuencia. Los niveles de riesgo de afectación se clasan de bajo a muy alto. Las áreas rojas más oscuras donde estas análisis predique que puede ocurrir un incendio forestal con que es muy alto, y las áreas amarillas son moderadas y las áreas verdes son de bajo riesgo. Solo 1.7% del condado se considera de riesgo muy alto y el 4.9% es de riesgo alto. Las zonas de alto y muy alto están situadas en zonas más densas y pobladas. Sin embargo, la mayoría del condado está en bajo riesgo, con 43.6% del condado en bajo riesgo y 12.8% en riesgo moderado. Ahora vamos a hacer sobre los patrones de viajes diarios. Un análisis de flujo de entrada y salida mide el desplazamiento interregional para los empleados dentro del condado. La mayoría de los residentes trabajan fuera del condado, con un número significativo de desplazamientos al Metroplex Dallas-Fort Worth. Como se muestra en la figura de la dispositiva, la mayoría de los residentes que viven en el condado de Comanche viajan fuera del condado por trabajo. El 38.8% de los trabajadores viven afuera del condado, pero viajan al condado de Comanche para trabajar. Por último, solo 2,333 de los trabajadores están empleados y viven en el condado de Comanche. En esta diapositiva, nos gustaría que piensen sobre qué tan lejos viajan al trabajo los residentes los residentes de Comanche, del condado de Comanche, y cómo viajan diario los residentes del condado. El residente promedio de Comanche conmuta más de 25 millas por trabajo. Un número significativo de residentes se traslada a centros regionales como Brownswood, Stephenville y Abilene. Más de 40% de los trabajadores viajan a más de 50 millas por trayecto para trabajar, principalmente a las áreas de Fort Worth y otras partes del complejo de metro de Dallas-Fort Worth. Sin embargo, más de uno de cada 4 trabajadores tiene un viaje diario de menos de 10 millas. En la mayoría de las zonas rurales, el modo más común de transporte es conducir, y eso es evidente en el condado de Comanche. Se estima que un 81.6% de los trabajadores que viven en el condado de Comanche se manejan solo para trabajar, lo que es similar a 80.6% de los trabajadores de Texas. Los residentes también hacen carpool, con 11.3% de los residentes hacen carpool para trabajar. Sin embargo, debido a la falta de alternativas de transporte público, nadie en el condado depende del tránsito, en comparación con el 1.4% de los residentes en Texas. Para esta última sección, mostraremos información clave sobre las instalaciones comunitarias del condado de Comanche. Dentro del condado de Comanche hay 4 distritos escolares independientes. Aunque reconocemos que hay más distritos escolares en Comanche, la mayoría de los estudiantes en el condado son apoyados por el distrito de Comanche, de León, Sidney y Gustin. Cada distrito escolar ofrece todos los niveles de escuela primarias y secundarias. Los 4 distritos escolares independientes tienen una población total de 2,238 estudiantes y 205 maestros, para una proporción promedio de estudiantes a maestros 11:1. Para servicios de emergencia, el Centro Médico del Condado de Comanche proporciona servicios médicos para el Condado de Comanche y Rath
y Brown. Este centro médico es pequeño, solo tiene 25 camas y cubre una amplia gama de necesidades desde ginecología, cardiología, salud comunitaria y más. Dentro del condado hay departamentos de policía para la ciudad de Comanche y de León, con 11 oficiales jurados en Comanche y 3 en De León. El condado tiene un departamento de sheriff que realizó 569 paradas en el 2019. Además, el condado cuenta con 7 departamentos de bomberos voluntarios, con 71 voluntarios y 14 empleados de apoyo que no son extinción de incendios. El servicio más importante del condado de Comanche es el lago Proctor, con una gran cantidad de actividades recreativas como camping, rampas de botadura de barcos, caminatas y senderos para caminatas están disponibles. Lugares históricos como el Museo del Condado de Comanche y el Museo Histórico del área de León exhiben artefactos que datan desde el 1874. Y con eso es el fin de nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias.